Bueno, queridos patitos, ciertamente, el asunto de la OTAN se quiere establecer como que es el origen del conflicto en Ucrania. Nada más falso, nada más mentiroso. Porque es el acceso al mercado común, a las 4 libertades básicas de la Unión Europea, lo que establece el origen de un conflicto que es más económico que militar, a pesar de que, y esto debería de entenderlo incluso ese que parece un putinejo que está pidiendo paso, pero no se lo vamos a dar, pues ciertamente tenemos que pensar en que en el año 2013 el señor Yanukovych quería hacer compatible dos cosas que son absolutamente incompatibles: la unicidad y la exclusividad en el comercio con la Unión Europea y con Rusia, en el acuerdo euroasiático que tenían establecidos tanto hacia este y hacia oeste, en lo que mi amigo Xavier Ormachea tenía establecido como la última decisión geopolítica de un país en Europa. Porque los países del antiguo Pacto de Varsovia y del Comecon habían decidido integrarse en el mercado común en la Unión Europea, y dada la debilidad estratégica en asuntos de defensa, que solamente pudo dar saltos a través de momentos como la guerra de Irak, en cuyo momento en 2003 hubo la posibilidad de tratar de avanzar algo en el ámbito europeo integrado, pero cuando se decía que era el Reino Unido quien frenaba cualquier opción para integrarnos un poquito más, pues primero salieron los del Reino Unido de la Unión Europea, y segundo, hubo la posibilidad de la cooperación reforzada, cosa que es una puerta abierta para hacer una integración que posteriormente, cuando se tiene que hacer con 9 miembros de los 27, hay muchas de estas iniciativas que están más cerca de los 20 miembros que de los 10 que pudieron haber originado esta cooperación reforzada. Por tanto, ciertamente la Unión Europea siempre va complicada, pero avanzando siempre. Pero la Unión Europea tiene una única voz en la Organización Mundial del Comercio, y por lo tanto es Bruselas. Mal que le pese, por ejemplo, a Trump, que quería negociaciones directamente con Francia, directamente con Bélgica en tema comercial, y no se puede hacer. Es la Unión, como parte de esas 4 grandes libertades, la que establece la relación con los ámbitos comerciales. Por eso el intento del pacto con Mercosur, a pesar de que allí las dificultades sean más que evidentes, y haya a veces mayores complicaciones dentro de Mercosur que de Mercosur con terceros países. Pero bueno, ciertamente el asunto estriba en que es el ámbito comercial, porque una vez entrado en el espectro de la Unión Europea, en el ámbito comercial, en vez de tratar con Ucrania, Moscú tendría que haber tratado con la Unión Europea, es decir, hablado con el comisario de comercio de la Unión Europea, de cuyas negociaciones hubiera tomado parte Ucrania, en definitiva, de haberse integrado, y por lo tanto habrían perdido cualquier metedura de cuchara en el Estado ucraniano, cosa que era su deseo. Pero esto significaba que para poder garantizar su relación comercial en el espacio eurooccidental debían de asumir, como asumió Polonia, como asumió Bulgaria, Rumanía, los chihuahuas bálticos que diría el doctor Vara, la relación con la OTAN, cosa que incluso Finlandia y Suecia han tenido que asumir después de la invasión del 24 de febrero del 2022 para con el Estado ucraniano. La defensa de la vocación de autogobierno, de independencia, de soberanía, es una necesidad objetiva que se ha podido ver en cuanto desde Moscú se establece la idea de que Ucrania no existe, de que Ucrania se la inventó Lenin, olvidando algún párrafo de Voltaire del siglo XVIII, hablando de los bravos ucranianos que buscan su independencia. Y por tanto, me atrevería a decir que además de mentirosos, los del Kremlin no tienen una visión muy sesgada de lo que es la historia, pero bastante basada en la herencia, ya sea de los zares blancos, con libros como los protocolos de los sabios de Sion,
con su antisemitismo y, por supuesto, los zares rojos y el Holodomor y, por supuesto, esas formas que luego capta el señor Orwell en Rebelión en la Granja y, por supuesto, en 1984 respecto a tratar de redibujar el propio pasado y, por supuesto, la idea de los zares negros con una situación explosiva en donde en el futuro cercano el Islam será la religión más profesada en Rusia, con un Putin que supuestamente ha entregado el Estado a la ortodoxia del patriarca Cirilo y con esa situación en donde el patriarca y la iglesia ortodoxa se han convertido en un agente del Estado, se han integrado en el Estado. Por lo tanto, el Estado ruso tiene unas dificultades extraordinariamente grandes, estructurales, sobre todo luego cuando se mire hacia Oriente y se mire hacia China, con lo cual se haya entregado a China y al Islam. Pero bueno, ese es su problema, porque estamos tratando ciertamente del asunto de la integración, que más tarde que pronto, o más pronto que tarde, no será muy pronto, no será en 2023, quizá en 2023 entre Suecia finalmente, pero Finlandia, que ya está dentro, será junto a Suecia de los últimos a la espera de que pueda entrar Ucrania, porque evidentemente lo que dice la historia es que no se puede hacer una apertura especial porque hay otros países que quieren entrar en el club, lo mismo que entraron a partir del 97, 99, entraron Polonia, Hungría, los chihuahuas bálticos y muchos otros países en la República Checa. Hemos de recordar ciertamente que en el año 1993 hubo una visita del señor Boris Yeltsin a Varsovia y luego a Praga. Y dijo claramente: reconozco que pueden querer tener la idea de entrar en la OTAN. Y se lo respeto. Boris Yeltsin, presidente de Rusia, dicen que lo era. Pero bueno, ciertamente, luego han tratado de decir que lo que querían era la neutralidad de Ucrania. Una especie de finlandización. Miren, Finlandia está en la OTAN. ¿Qué Finlandia más rica? Sobre todo cuando la URSS intentó invadir Finlandia. Por los mismos motivos que ha intentado invadir Ucrania. Y lo ha hecho. Y lo hizo con Finlandia. Y como con Finlandia, saldrá derrotada. En el caso de Finlandia, perdió un 10% en la segunda ciudad del país. En este caso no se va a perder la segunda ciudad del país, que fue valientemente defendida, Kharkiv. No sabemos si se va a perder territorio, no sabemos si se va a perder alguna ciudad, no sabemos cómo terminará, pero sí sabemos que la guerra ha supuesto la victoria de Ucrania al prevalecer libre e independiente en algún territorio. En la mayor parte del país, Ucrania está gobernada por los ucranianos. Es libre, soberana y sigue luchando porque sabe el pasado. Conoce el pasado reciente de lo que ha significado Rusia en los últimos 150 años para los ucranianos. Pero, más allá de esa situación complicada que se resolverá más pronto que tarde, está el asunto en donde la permanencia en la vocación de entrar en estos organismos internacionales supone tratar de seguir el esquema que otros siguieron antes que ellos y que otros seguirán después de ellos, porque con lo muy especiales que es Ucrania para la membresía en la Unión Europea y en la OTAN, no se puede hacer agravios que vayan en contra de la propia organización y por lo tanto hay que seguir una serie de protocolos en donde a veces pareciera que Estados Unidos ordena y manda y Estados Unidos quiere que Ucrania entre en la Unión Europea, lo mismo que en algún momento Estados Unidos dijo: queremos que Turquía entre en la Unión Europea, y Turquía no ha entrado y posiblemente ya no lo haga nunca, por mucho interés que tenga. Evidentemente, otra cosa es lo que los miembros de cada organización hagan y el ritmo que las propias normas, los propios reglamentos establecen.
En la Unión Europea, ciertamente, hay que hacer la apertura de la membresía y luego ir negociando capítulo a capítulo, que es muy importante para generar lo que eran los criterios de Copenhague, más luego los criterios, los 35 capítulos, a la hora de el acervo comunitario, la relación con los diferentes elementos, porque entrar en el paquete comunitario significa muchas cosas, y una vez dentro hay que hacerlo bien porque es complicado luego presionar, como se ha visto por ejemplo en Polonia y en Hungría, como casos más extremos, sobre todo Hungría, que con la situación sobrevenida con la situación en Ucrania, pues ciertamente es el único que en principio queda como el más chirriante y descacharrante para la lucha contra la Comisión Europea y parte de las instituciones europeas. Víctor Orbán parece quedarse solo, ¿no?, después de la defensa europeísta de Varsovia. Pero ciertamente también lo hemos visto con Croacia, las dificultades que hay después de la adhesión, y también con Bulgaria y con Rumanía, y por lo tanto ciertamente hay que hacer las cosas bien, porque hay otros países que quieren adherirse a la Unión Europea, por ejemplo Moldavia, por ejemplo Georgia. Y por supuesto también tenemos el asunto de la OTAN. Y en la OTAN también ocurre tres cuartos de lo mismo, donde hay una reglamentación en donde primero tienen que ofrecerte la oportunidad, hacer la iniciación de la membresía y por supuesto formalmente ser ratificado en doble vía para esa primera parte y luego para la ratificación de los Estados miembros, y por tanto ciertamente debe de ser por unanimidad de los partes, y por tanto ciertamente teniendo a Georgia entrando también en la OTAN, cosa que desde el año 2008 y antes quería hacerlo, desde Moldavia también quieren hacerlo y otros países también querrían participar. Seguro que si le ofrece sin ninguna dificultad de estas en un modelo express a Kazajistán, Tokayev, lo mismo que también Nazarbayev, hubiera aceptado ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea. No me cabe ninguna duda. Y por supuesto, después de que el CSTO haya obviado sus necesidades para con Armenia, pues igual Armenia no solamente acaba bajándose del burro del CSTO, sino quiere ser miembro de la OTAN para garantizarse que no le suceda algo a su integridad territorial. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto clave, pendiente de resolución, porque a veces no se entiende del todo el hecho de que en Europa Oriental, debido a que la Unión Europea no ha asumido el gasto, lo mismo que en otros lugares, ya sea en la propia Europa en los años de Guerra Fría, pero también en Asia, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, bajo el paraguas de protección de los Estados Unidos, no gastaron en defensa, sino en otras cosas, manteniendo un estado de vida que en los Estados Unidos iba decreciendo, iba desapareciendo, sobre todo con la llegada de Ronald Reagan, y en estos países se consolidó un crecimiento económico que era envidiado por unos Estados Unidos que gastaban en la defensa de estos países de modelo occidental. Y por tanto, lo mismo que en la zona oriental, se han dado cuenta de que esto había que solucionarlo, sobre todo con el auge de China en el siglo XXI, pues ciertamente en Europa debemos de darnos cuenta de que si queremos disminuir la influencia tal vez de los Estados Unidos en el continente, tenerlo de igual a igual, ¿no?, tener un euroejército que coopere en equipotencialidad con el ejército de Estados Unidos, tenemos que gastar en defensa y tenemos que coordinarnos dentro de la Unión Europea y también en el marco de la OTAN para poder tener proyección geopolítica y geoestratégica y ser un actor global en política internacional, como ya lo es en el ámbito comercial y económico. Y por lo tanto, ciertamente, la mejor cobertura, aparte de hacer lo que se está haciendo y con mayor profusión, de darle armas a quien se tiene que defender en base al marco general de la Carta de Derechos Humanos y de la Carta de Naciones Unidas, pues ciertamente hay que darle la oportunidad sin que genere conflictos ni elementos contraproducentes como pudiera ser una membresía express de la OTAN, como tampoco de la Unión Europea, porque
generaría precedentes. Generaría precedentes que serían muy mal avenidos para con el resto de los países. Un poco como aquella imagen de aquella película con el orgasmo impostado y con aquel otro diciendo quiero lo mismo que está tomando esa. Con lo cual ciertamente es un elemento que viene en la noticia de que Biden no facilitará la entrada de Ucrania en la OTAN y pide a Kiev que cumpla los mismos estándares que todos, lo cual es lógico y certero, a pesar de que pueda generar un poquito de frustración en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., ha declarado que su país no tiene intención de facilitar la entrada de Ucrania en la OTAN y ha explicado que dicha admisión solo tendrá lugar si Kiev cumple los mismos estándares que el resto de países miembros de la alianza. No, ha zanjado Biden a la pregunta de si los Estados Unidos de América tienen prevista alguna iniciativa para mejorar las posibilidades de adhesión de Kiev, después de que el portal de noticias estadounidense Político, citando fuentes oficiales, informada de la posibilidad de un mecanismo exprés de incorporación para Ucrania después de la guerra con Rusia. Estas fuentes confirmaron que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, había planteado a países miembros la opción de que Ucrania se incorporara sin necesidad de adoptar el llamado Plan de Acción, una serie de reformas militares y democráticas que todos los países solicitantes deben adoptar. Las mismas fuentes habían indicado a principios de esta semana que Biden se había mostrado abierto a esta opción. Sin embargo, este sábado ha asegurado que Ucrania debe cumplir los mismos estándares que el resto de países miembros. Evidentemente esto tiene todo que ver porque es un poco como a Winston Churchill cuando le dijeron vamos a luchar con todo y para ello vamos a eliminar la partida de cultura. Y Churchill se miró y le dijo, entonces ¿para qué estamos luchando? Evidentemente aquí, si no se adopta esa situación del plan de acción, esas reformas militares y democráticas, aunque en parte se estén ya sobrellevando sobre el terreno en la propia guerra, pues ciertamente, ¿para qué demonios estamos luchando? Evidentemente, le llevará un tiempo, pero formalmente hay que tenerlo en cuenta. El plan de acción debe ejecutarse con los mismos estándares que el resto de países miembros. Biden también dedicó unas palabras sobre el despliegue de armas tácticas rusas en Bielorrusia, las armas nucleares, una decisión que calificó como totalmente irresponsable. El presidente ruso, Vladimir Putin, confirma el despliegue de la primera batería de este armamento, si bien ha destacado que no ve necesidad de usarlo, al menos de momento. Ciertamente, el asunto es interesante porque hubo un acuerdo entre China y Rusia de que no iban a establecer armas nucleares en el extranjero. Y una semana después, Rusia las dice que las va a poner en Bielorrusia. Fantástico. La palabra de los rusos es muy chachipiruli. Y dijo que durante su intervención con motivo del foro económico que se está celebrando en la ciudad de San Petersburgo, Putin ha sostenido que no desea recurrir a este tipo de armamento deogratia, algo calificado como negativo y aclarado que estas armas solo serán utilizadas en caso de amenaza a la integridad, independencia, soberanía y existencia del Estado ruso, cosa que nadie ha hecho. Nadie ha amenazado la integridad, independencia, soberanía, existencia del Estado ruso, salvo que se haga por exclusión. Es decir, que la integridad incluye Ucrania, la independencia es con Ucrania dentro, la soberanía incluye a Ucrania y la existencia del Estado ruso se destruye cuando se pierde Ucrania. Pero eso se hizo en 1991. Recordemos ciertamente que todo esto en el año 1990, es decir, un año antes de la independencia formal de Ucrania, fue Rusia la primera en destruir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con su propia independencia. Y por tanto, ciertamente, es Rusia la que destruye la URSS y Rusia la que amenaza con destruir la Federación de Rusia. Otra vez.
Y por lo tanto, ciertamente, la integridad, independencia, soberanía y existencia del Estado ucraniano es lo que defiende Ucrania con ayuda de Occidente desde el 24 de febrero de 2022, porque es justo y necesario. Y cuando puedan ya entrarán en la OTAN y en la Unión Europea, porque es su vocación desde 2013-2014, desde 2004, con las diversas revoluciones que se han ido formando. Esa vocación y respetarla es una necesidad objetiva. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.